Para nadie es un secreto que en Colombia las cosas no están bien. A decir verdad, nada bien. Y no lo están porque durante mucho tiempo los colombianos hemos permitido que la inmoralidad, que la ilegalidad, que la corrupción sea parte de nuestra cotidianidad, sea algo normal en nuestro entorno, permitido, y hemos sido tolerantes hacia actuaciones como estas. Por eso hoy el país está sucumbiendo en un punto crítico y preocupante, donde difícilmente algo nos asombra. Porque cuando pensamos que la peor noticia es la que leímos hoy, mañana amanecemos con otra, pasado mañana con otra, y así vivimos de hecatombe en hecatombe, de aterrarnos en aterrarnos y decir, ¿hasta cuándo el pueblo colombiano va a dejar de ver atrocidades? ¿Hasta cuándo el pueblo colombiano va a tener que dejar de llorar por sus seres queridos, por los que han sufrido, de sentir el dolor ajeno de los niños y las niñas abusados, maltratados, de la corrupción que nos empobrece, de la salud que cada día nos hace tanta falta, que nos agobia? Y hoy quiero hablar un poco sobre esto. Quiero hacer una reflexión para decir que los colombianos y las colombianas no podemos esperar resultados diferentes si seguimos actuando de la misma manera, y que no nos podemos solamente quedar en culpar al otro sin reconocer las culpas que como individuo tenemos. Quiero iniciar hablando de este sonado y doloroso caso, vergonzoso caso, en el que un sacerdote católico de la ciudad de Cali fue culpado por abusar a unos niños en el año 2009. Ese es un tema doloroso, ese es un tema aberrante, donde hoy la Iglesia Católica tiene que darle explicaciones a un país entero de las actuaciones perversas de un individuo que se escondió en la fe y se escudó en la fe para hacerle daño al pueblo colombiano. Y es doloroso porque no todos los sacerdotes católicos son violadores. La Iglesia Católica ha hecho un papel fundamental en Colombia. Ha ido donde el Estado muchas veces no va. Ha formado escuelas, hospitales. Pero hoy está en el ojo del huracán porque uno de los suyos transgredió las normas, porque uno de los suyos se pasó del límite. Y hoy los colombianos pedimos justicia. Y a pesar de que tenga sotana, tiene que pagar, y tiene que ir a la cárcel, y tiene que ser condenado, porque nadie que atente contra un niño puede quedar en la impunidad, sea quien sea de la iglesia, sea del gobierno, sea de una familia muy renombrada, sea arquitecto, sea humilde, sea quien sea. Tiene que haber justicia, tiene que haber un escarmiento, tiene que caer todo el peso de la ley sobre los canallas que se atreven a tocar a los niños. Por eso es tan grave lo que está pasando en Colombia, por eso es tan delicado lo que ha hecho el gobierno con las FARC en este famoso proceso de paz. Porque es que las FARC han sido los mayores violadores y asesinos y maltratadores de niños y niñas en nuestro país. Y entonces, cuando el gobierno debía dar una justicia ejemplarizante, lo que hizo fue indultarlos. Y entonces es irónico que la misma Colombia que hoy está pidiendo a la justicia que encarcele y que condene al sacerdote, al arquitecto y a todo el que se atreva a tocar a un niño, sea la misma justicia que premie y que exonere a los que también han violado, asesinado, secuestrado, maltratado a lo más sagrado que tenemos, que son los niños y las niñas de Colombia. La única diferencia entre estos violadores es que las FARC lo ha hecho durante años, 50 años, haciéndole daño a la niñez colombiana. Eso es preocupante. Y preocupante que los medios de comunicación, que hoy se alarman, que hoy piden respuestas, que hoy piden que la sociedad colombiana se levante, sean tan de doble moral, tan sinvergüenzas. Porque ellos mismos, esos mismos medios de comunicación afamados y reconocidos de este país, fueron los que hace unos meses los vimos arrodillados, doblegados, enmermelados ante el proceso de paz. ¿Por qué hoy, que piden justicia para este horrendo caso de Cali,
¿Por qué con esa misma claridad no pidieron justicia para los niños violados y asesinados por las FARC? ¿Acaso son niños diferentes? ¿Acaso son crímenes distintos? ¿Acaso las secuelas y el dolor que causan no son iguales? Doble moralistas, sinvergüenzas es lo que son. Medios de comunicación que promueven la inmoralidad. En Estados Unidos, en 1986, el FBI contrató a la corporación Messi para hacer una investigación que les arrojara cómo podían inducir las actuaciones de los abusadores sexuales. Y en ese estudio que se hizo, el FBI entregó a la ciudadanía de los Estados Unidos dos índices muy importantes. El primero, el 77% de los pederastas eran consumidores empedernidos de pornografía. Y el 40% de los abusos sexuales se llevaron a cabo pocas horas después de haber consumido material pornográfico. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hoy tenemos que hacer una denuncia a todos los ciudadanos, y es ante los medios de comunicación que promueven la pornografía, que nos las muestran en sus novelas, en sus magazines, en su música, en todo lo que promueven, y que esa pornografía está alimentando a cientos de violadores y está catapultando a muchos otros a convertirse en ello. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación de este país para la educación y la formación y el cuidado de los niños y niñas de Colombia? El bombardeo de inmoralidad sexual del país es alarmante. Basta colocar una emisora de radio para ver las canciones que pasan. Esas letras del reggaetón tan perversas, donde nos dicen a las mujeres gatas, salvajes, pónganse cuatro, usted está caliente, le vamos a dar contra la pared, y no repito qué más porquerías dicen estas letras de canciones. Pero eso es lo que están consumiendo nuestros jóvenes hoy en día. Eso es lo que ven en las novelas, eso es lo que ven en los periódicos, eso es lo que ven en las revistas. Eso es lo que está promoviendo los medios de comunicación dentro de nuestra sociedad. Por eso los resultados son los que tenemos. Por eso los embarazos tempranos en adolescentes, por eso el gran índice de abortos, que también es un tema doloroso de nuestro país. Ese es un tema preocupante. Y qué curioso que los senadores de Colombia, que hoy están preocupados por el tema de la tauromaquia, que también es otro tema vergonzoso, que es un tema que rechazamos, que se tiene que acabar. Pero qué irónico que los mismos que promueven esto fueron los mismos que aprobaron en el Congreso que sí se podía abortar en Colombia. Entonces, qué absurdo que se luche y que se rasgue las vestiduras porque no se asesine, porque no se maltrate a un toro, pero se le diga sí al asesinato antes de nacer a un bebé. Pero que se le diga sí a negarle la oportunidad a una mujer de ser madre, de acompañarla en ese proceso de la adolescencia, donde se toman decisiones difíciles, y mostrarles el camino más fácil, el aborto. Pero después les abandonan y no las acompañan en el tratamiento de depresión, de tristeza, de suicidio que muchas veces conlleva el tomar decisiones erróneas como abortar, como asesinar la vida de una criatura, de un bebé. Todo eso tenemos que traerlo a la mesa y analizarlo, porque no son temas aislados, son temas juntos que en conjunto hacen que Colombia esté estallando en una crisis de moralidad. La escala de corrupción en Colombia es tan devastadora que desde el presidente de la República hacia abajo está todo un país involucrado y metido en corrupción. Y no solamente en la corrupción de la política, que ya estamos acostumbrados a verla, que ya nos hemos vuelto hasta masoquistas porque volvemos y elegimos a los mismos que en otrora nos hurtaron el patrimonio de Colombia. No solamente la corrupción de la política, es la corrupción de la cotidianidad. Para colocar un ejemplo sencillo de cómo la corrupción nos rodea, nos carcome a todos los colombianos, fue que qué días en la ciudad de Bogotá tomé un taxi del aeropuerto a la embajada. Me cobró 15.850 pesos el taxi. No soy de Bogotá, no sé cuánto valen las carreras, lo pagué. Cuando de la embajada retorno al aeropuerto, el taxista me cobra 6.200 pesos. Yo le digo, señor, tiene que estar equivocado porque de para allá pagué 15.000 y pico. Miren, ¿no será que me está cobrando menos?
El Señor me mira por el retrovisor, abre bien grande los ojos y me dice, no, mijita, la tumbaron. La carrera de aquí a allá siempre vale eso, 6.200, máximo 7.000. Desde ese taxista, desde ese vendedor de minutos, desde ese comerciante, desde ese gerente de empresa, desde ese gerente de hospital, en adelante, todos esos que están buscando la oportunidad de cómo gano yo aquí algo, de cómo le quito un peso, de cómo me salto el proceso, de cómo cojo un atajo, de hacer las cosas a lo fácil. Esa mezquindad en la que nos hemos acostumbrado a vivir los colombianos es la que nos tiene mal. Porque los políticos que nosotros tenemos son solamente el reflejo de nuestra sociedad. Si en la sociedad hay pervertidos sexuales, vamos a tener políticos pervertidos sexuales. Si en la sociedad hay corruptos, pues vamos a tener políticos corruptos. El problema y la crisis que vive nuestro país es de adentro hacia afuera. Hasta que nosotros no tomemos conciencia, hasta que los colombianos no volvamos a mirar a nuestro Creador, y sí, estoy hablando de Dios, así me digan fanática, así me digan cristiana, así me digan evangélica, retrógrada, dinosaurio, porque voy a hablar de Dios en este país, se volvió un tema solamente de los ancianos, de los ancestros, como si los jóvenes y las nuevas generaciones no tuviéramos derecho a tener un Dios y a creer en Él. Por falta de temor a ese Dios que nos creó, es que estamos como estamos. Y si hoy las familias no se vuelven a unir en oración, en educar a sus hijos en principios y valores, en cuidarlos de toda esta perversidad que los rodea, si hoy las instituciones educativas no se vuelven a formar a sus jóvenes en principios y valores, si hoy los políticos de este país no son elegidos de manera diferente, no son elegidos de manera honesta, pues nunca se van a comprometer a hacer algo decente por este país. La solución de Colombia la tenemos todos nosotros y la tenemos en nuestras manos. También la tenemos en nuestras rodillas, arrodillándonos y pidiéndole a Dios que tenga misericordia en nuestro país, que nos ayude a reencontrar el camino, que nos ayude a reencontrar el norte, que nos ayude a reencontrarnos con nosotros mismos, para poder desechar de nuestro corazón y de nuestra mente lo que nos hace mal, lo que no nos sirve, lo que no estamos aportándole para favorecer a nuestra nación.